Queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Como siempre, un placer poder saludar a mis hermanos y hermanas que están en clase presencial. Eh, Buenos días para todos, pero también para los que estarán viendo la clase grabada. Deseo que Dios los bendiga. Hoy estamos en vísperas de celebrar la Cena del Señor, así que bueno, todos contentos. Algunos corriendo más para preparar todo, ¿no es cierto? Pero la verdad que felices de la vida de poder que Dios nos dé esta oportunidad de volver a sentarnos a su mesa y poder disfrutar de su gracia y de su amor, ¿verdad? Así que espero que todos puedan tener una linda cena, como digo, y también que la puedan disfrutar, ¿no? Eh, Seguro nuestros templos se están vistiendo de lujo, estarán muy lindos todos, pero más que el templo hermoso, creo que el corazón que nosotros le daremos al Señor es lo más importante, ese corazón que en clave de espiritualidad, ¿verdad? Uno le dice, bueno, te necesito comer de ti, beber de ti. Creo que eso es lo más importante. Muy bien, pues bienvenidos entonces a la clase que tenemos hoy de predicación. Bueno, espero que hayan estado haciendo algunos ejercicios de los que habíamos acordado. Recuerden, no dejen así. Miren, la diferencia entre la mediocridad y la excelencia está en la decisión personal. Creo siempre que nosotros tenemos que esforzarnos por la excelencia, ¿verdad? Nunca se conformen, nunca manejen la mediocridad en el ministerio, porque creo que no es lindo, ¿no es cierto? Siempre uno tiene que decidir dar un paso más, ¿no? Si el profesor les pide algo, ustedes den algo más. Este, Nunca se conformen con algo, decir, bueno, ya con esto ya. Con que me ponga 6 el profesor, ya está bien. No, nunca lo hagan, nunca lo hagan. Creo que cada uno de nosotros tiene que esforzarse para lograr la excelencia, porque creo que el Señor lo merece. Creo que todo lo que representa el Señor es digno de que usted y yo nos esforcemos, ¿verdad? Y que no digamos, bueno, ahí lo que salga. Esfuércese siempre. Y por eso espero que hayan hecho los ejercicios que les mandé a hacer. Eh, Quedó allí colgada nuestra grabación, ¿se acuerdan? Porque se me acabó la pila de la computadora, y no sé, y quiero preguntar ahora a los que están en clase presencial si se entendió ese tema de las ideas, si, si se pudo lograr comprender por parte de todos nosotros este punto que es importante, porque para mí es fundamental. Si usted tiene su idea clara, entonces todo lo que vamos a hacer después va a fluir de una manera natural. Pero si usted desde un principio tiene confusión y no sabe, y a mitad de camino dice, no, ¿sabe qué? ¿Qué puede suceder? No está mal, ¿verdad? Que puede suceder que a mitad de camino usted diga, ¿sabe qué? No me gustó, voy a cambiar. Está bien. Es mejor cambiar de idea en la preparación del sermón que cambiarlo cuando ya estamos predicando, ¿verdad? Nunca hay que cambiar un sermón cuando nosotros ya estamos predicando. Tenemos que ceñirnos pues, a lo que de alguna manera ya preparamos o ya practicamos, ¿ok? Muy bien, pues entonces, si hay alguna pregunta, duda, es muy importante este tema. Mientras, insisto, más clara tenga la idea, mejor será el desarrollo de su sermón. Y entre más clara sea su idea, más bendecida va a ser la iglesia que le va a escuchar, ¿no? Porque va a entender su idea. Así que haga los ejercicios, siga los consejos que le di, y a partir de allí busque un texto bíblico que apoye su idea, o lea su Biblia, y mientras lee la palabra le van a surgir las ideas que usted necesite. Muy bien. Pues si hay, no hay dudas, y si hay, por favor, en el transcurso de la clase pueden ustedes expresarla con todo gusto, ningún problema. Bueno, voy a compartir ahora el siguiente elemento. Una vez que ya tenemos nuestra idea,
¿no es cierto? Una vez que ya tenemos nuestra idea, entonces lo que ahora tenemos que hacer es transmitirla en un título, ¿verdad? En un título. Cuando ya sabemos que queremos predicar, entonces lo que vamos a hacer es construir una frase que nos permita a nosotros empezar a capturar la atención de los oyentes. Vieron que una de las grandes preguntas que hemos tenido durante estos días es cómo le hacemos para que los oyentes puedan estar interesados, puedan ocupar su mente, puedan estar como que completamente direccionados para que puedan escuchar la idea que nosotros queremos decir. Bueno, esa siempre ha sido nuestra preocupación, cómo captar la atención de los oyentes. Bien, el primer punto de contacto siempre va a ser el título, porque es lo primero que van a escuchar o van a leer. Si nuestro título no está, no es de acuerdo a lo que queremos hacer, no despierta ningún interés, es un título muy vago, muy generalizado, bueno, entonces desde ahí ya estamos perdiendo, ¿no? Pero si nuestro título es creativo, entonces ya empezamos a enganchar a la gente para su atención. Antes de eso, antes de entrar al título, debemos recordar algunas cositas que me parecen fundamentales. La predicación bíblica eficaz, como les digo, nosotros no podemos manejarnos en la mediocridad. Siempre va a requerir una visión, es decir, queremos ver qué es lo que queremos lograr. ¿Recuerdan las tres preguntas fundamentales que vimos la clase pasada? ¿Qué quiero predicar? ¿Por qué quiero predicar? ¿Y para qué quiero que esto la gente lo escuche? Eso es visión, ¿verdad? Sabemos claramente qué es lo que queremos que la gente pueda guardar en su corazón y lo pueda reflexionar. Pero también requiere imaginación. Esto es muy interesante, ¿verdad? Requiere mucha imaginación, porque a veces los textos bíblicos son muy secos, diríamos, muy cortos, como que los autores no nos cuentan todo el final de las historias. De alguna manera, dentro de los límites prudenciales, nosotros imaginamos qué podría haber sucedido, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a predicar sobre la viuda pobre, esa mujer que Jesús estando en el templo, mira cómo los ricos echan la ofrenda en el banco de los tributos, ve a una mujer pobre, ¿verdad? Que echa dos blancas o dos moneditas de cobre, que era lo único que le quedaba, lo echa, ¿no? Y Jesús le dice a los discípulos, bueno, esta mujer, los ricos dan lo que les sobra, esta mujer dio todo lo que tenía. Bueno, vemos a la mujer en escena, esta mujer sin nombre, esta mujer que nunca, nunca supo que Jesús la había visto, nunca, y que nunca supo que nosotros íbamos a hablar de ella, jamás. Pero es una mujer que la vemos ya en el templo. Ahora, echando un poco la imaginación, ¿cómo podría haber sido el día, esa mañana de esa mujer que se levantó para ir al templo? Seguramente fue una mañana como muchas, solo que ahora esta mañana iba a ser diferente. No tenía nada. Revisó su alacena, no había qué comer, revisó algún lugar, alguna olla, no había. Eh, y bueno, pero tenía una fe en el Dios de Israel que le movía a ir al templo, ¿no? Y sobre todo ser fiel y obediente con la entrega de sus ofrendas. Entonces pienso que la mujer, cuando a la mañana ve sus dos moneditas de, de bronce, dos chiquitas monedas que no valen nada, pero que era para ella era una fortuna. Seguro que en su momento quedó pensando, ¿qué hago? ¿Compro un par de huevos, digo yo, ¿no? O un kilo de harina o medio kilo de harina y un poco de aceite y hago unas tortitas para comer. ¿O cumplo mi devoción con Dios y voy al templo y deposito esto que es ofrenda de Él?
Y seguramente, ¿no es cierto?, tomó la decisión de decir, no, voy a ir y sé que el Señor me va a proveer, ¿no? Sé que el Señor me va a proveer. ¿Cómo? No, no sabía esta mujer, porque era sola, no tenía esposo, no tenía hijos, no tenía nadie. Entonces tomó su chal, diríamos, ¿no es cierto? Su camperita, diríamos hoy en Argentina, y enfiló sus pasos hacia el templo. Mientras iba caminando, algo le decía a ella, ¿verdad? Que debía estar tranquila. Porque cuando ella da la ofrenda no lo hace con tristeza, no lo hace con mal humor. Vean, estoy echando mano de la imaginación. Eso no lo dice el texto. ¿Me explico? Pero dentro de los límites prudenciales, podríamos imaginarnos que esto pudo haber sido así. Nadie podría pensar, ah, sí, se levantó, se arregló, ¿no es cierto? Dijo, bueno, tengo estas dos monedas, listo, voy a ir al templo y las voy a dar. Por supuesto que no, el predicador tiene que crear esta tensión, ¿verdad? Para que el oyente sepa lo que le costó a esa mujer llegar al templo. Eso es imaginación. Y lo tercero que debe tener el predicador es una sensibilidad espiritual, ¿verdad? Debemos ser sensibles espiritualmente, tenemos que estar, como les dije, con los oídos abiertos, los ojos abiertos espiritualmente para que lo que nosotros ofrezcamos a la iglesia no es lo que nosotros pensemos que nos gusta, ¿verdad? Ay, este tema me gusta, lo voy a dar, pero resulta que ese tema no va a traer ningún beneficio a sus oyentes. Entonces, usted no puede usar, ningún predicador o predicadora puede usar un sermón para lucirse y decir, bueno, con este sermón me voy a lucir. No podemos. Necesitamos solamente decir, con este sermón deseo bendecir a la iglesia. Como dije y lo voy a seguir repitiendo, es práctica, hermanos. Es práctica, echar a andar un poco la imaginación. No podemos nosotros agregar más a la imaginación que, insisto, los límites prudenciales lógicos nos lo plantean, pero podemos hacerlo, ¿no? Entonces, esto hace mucho más dinámica la predicación. Aunque se requiere toda una vida de contacto con las escrituras, que eso es, muchos de nosotros nacimos en la iglesia y hemos tenido el contacto con la escritura desde siempre, y aunque se requiere gente para madurar la predicación, que aprendamos como auditorio seguir escuchando la palabra de Dios, el aprendiz o quienes estamos iniciando, incluso los que ya tenemos muchos años, necesitamos también cierta ayuda específica para saber cómo comenzar, ¿no? De alguna manera tenemos que buscar esto que nos ayude a decir, estoy confiado con el inicio, con el sermón que quiero transmitir. Cuando el predicador está confiado o confiada de qué es lo que quiere predicar, créame que fluye la predicación muy linda y muy necesaria. Bueno, esto implicará, hermanos, hacer cada uno su propia forma. Cada persona debe aportar su mente. Depende, cuanto más usted tenga cultivada su mente de las escrituras, le va a ser mucho más fácil encontrar las cosas, relacionarlas, hacer esos textos de apoyo que habíamos hablado, ¿viste? Vos vas a saber qué texto utilizar, tal vez un texto del Antiguo Testamento, de los profetas, de los Salmos, del Eclesiastés, tal vez de del profeta Sofonías, o tal vez de algún evangelio, o tal vez de una carta paulina. Es decir, va a depender mucho, ¿verdad? De la, del conocimiento que tengamos para poder aportar al desarrollo del sermón. Debemos aportar el espíritu y la experiencia, ¿verdad? El espíritu, porque como les digo, yo creo, hermanos, hermanas queridos, amados, este, que cuando a usted le toque predicar, hágalo con alegría, ¿verdad? Que se note que está feliz de tener esta oportunidad. Y si tiene una reflexión también, que se note, hágalo con gozo. Su espíritu tiene que reflejar este gozo, ¿no? Por favor, eh, para eso, ¿saben qué? Les doy un consejo. Si usted dice, ay, es que a mí me cuesta trabajo sonreír, mire, antes de que predique,
no sé, unos dos cantos, o antes de que inicie el culto, cuando usted llegue a la iglesia, vaya al baño de la iglesia, ¿verdad? Vaya al sanitario de la iglesia y en el espejo, mírese al espejo, no se tome selfies, por favor, porque hoy yo no sé qué manía de los jovencitos, de las jovencitas tomarse fotos en los baños públicos. De verdad, digo, gracias a Dios que la fotografía no huele, ¿verdad? No, no transmite los olores. Pero yo digo, Dios santo, viendo otros lugares más lindos, todo el mundo se toma fotos teniendo el sanitario de fondo, ¿verdad? Bueno, vaya al sanitario, no para tomarse fotos. Empieza a gesticular, empiece a abrir los ojos, a abrir la boca, haga muecas, que se les tire la frente, haga todos los gestos que pueda, todos, cierre los ojos, apriételos, ábralos. Eso es un ejercicio muy bueno que yo aprendí para relajar los músculos de la cara. Mire, esto es algo natural. Si usted le toca predicar, usted, si, y además no, bueno, todos entramos en cierto nerviosismo, pero si a usted le da mucho más nervio, la mente empieza como a trabajar, ¿verdad? Y todo se empieza a tensar, todo, 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 todo. Y lo primero que se tensa son el rostro, ¿verdad? Son la cara, los músculos faciales. Por eso es cuando nosotros empezamos a predicar, no hay ninguna expresión porque nos cuesta gesticular. Y hay hermanos que solamente abren la boca, ¿me entendés? Y a veces no se les entiende mucho. Bueno. Eso es experiencia que también uno tiene. Por favor, haga estas gesticulaciones. Puede hacerlo desde casa, ¿verdad? Venga gesticulando y le digo que lo haga solo porque si alguien lo ve, pues se va a reír de usted. Así que trate de que no sea. Sonreír siempre activa las hormonas de la alegría, ¿no? Sonría, sonría, ¿cómo es? Eh, y sobre todo, bueno, trate de relajarse para transmitir esto. Entonces, debemos partir, fíjense, las cosas más sencillas siempre nos ayudan a entenderlo mejor. Bueno, tenemos una pregunta acá, de Brenda. ¿Cómo se debería ver reflejado ese gozo cuando vemos la necesidad de un mensaje orientado a la corrección? Personalmente no me nace la sonrisa cuando hablo de temas así, más bien me pongo triste, tensa. Bueno, no importa los temas que nosotros tengamos. A ver, el gozo, ¿no es cierto? No interrumpe o no soslaya la seriedad de los temas que nosotros tengamos, ¿no? Miren. Hay temas que evidentemente nos permite esa sonrisa, porque no es una sonrisa burlona, esa es la diferencia, ¿no? No es una sonrisa sarcástica, no es una sonrisa fingida. Cuando la sonrisa es así, evidentemente se nota el choque entre lo que decimos y lo que estamos transmitiendo. La sonrisa que viene de un gozo que no se experimenta en ese momento, sino es un gozo permanente, es una sonrisa que a veces solamente es una pequeña mueca en nuestra boca que le permite a nosotros, aún en la corrección, traer una palabra de sanidad. Porque si nos traemos una prédica donde queremos redarguir a la iglesia o a alguien, pues no lo podemos hacer tampoco enojados, ¿no es cierto? Tampoco lo podemos hacer serios, aunque el tema lo demande. Insisto, el tema del gozo de nuestro espíritu nos permitirá plantear un tema de corrección muy bien enfocado, muy bien precisado, muy bien delimitado, pero sobre todo impedirá que nosotros echemos mano de nuestra carnalidad para enfatizar algún punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos libra a nosotros de como predicadores, sobrepasarnos en la corrección que es de Dios, no de nosotros, que es de Dios, para la iglesia que nos está escuchando, pues este gozo y esta alegría, esta tranquilidad, esta serenidad, ¿no es cierto?, que debemos transmitir. Porque aun cuando el tema sea muy complicado, ¿no es cierto?, finalmente no somos nosotros los jueces. El que se para al frente
en la corrección no es para solo bajar el palo, ¿no es cierto? Como vamos a ver más adelante, el predicador tiene que dar propuestas, tiene que dar consejos. Y ahí en el consejo uno no lo puede dar pues ni enojado, ni irritado. Ahí el consejo tiene que ser afable, amable, ¿no? Esta sonrisa de salvación, con esta sonrisa de esperanza, con esta sonrisa, ¿no es cierto?, que le va a hacer sentir a la iglesia que su conducta, ¿verdad?, equivocada, porque es un sermón de corrección, puede cambiar. Y si cambia, entonces recuperaremos el gozo, la alegría, la paz que nos da hacer lo correcto, ¿no es cierto? Entonces, cuando les hablo de sonreír, no les estoy diciendo que se carcajeen todo en el culto, no se imaginen que tenemos que contar chistes como para que la iglesia esté alegre, sino más bien, insisto, nace de esto, de tu corazón, que aun cuando evidentemente yo me ha tocado enfrentar temas muy difíciles, sigo sintiendo este gozo en mi espíritu, ¿verdad? Y me paro ahí con esta alegría, porque si yo me paro desde un principio todo serio y demás, voy a romper el contacto con la iglesia. La iglesia no va a mirar en mí a alguien que le va a ayudar, sino a alguien que le va a retar. Y eso no debería ser, ¿no es cierto? Entonces, desde un principio uno tiene que pararse para transmitir lo que realmente queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Solo retarles, bajarles el palo, decirles lo malo que son, o finalmente queremos que la iglesia cambie. Bueno, si queremos que la iglesia cambie, entonces es ahí donde les digo, sonríen, relájense, párense al púlpito lo más tranquilo porque usted, insisto, no va a hablar de su propia palabra, va a hablar lo que usted ha estudiado como palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese punto, trate de que su primera impresión que tenga con la iglesia no sea de esto, ¿verdad? De esta tensión. Sobre todo, pensando que nosotros el sermón siempre viene precedido de un culto, ¿no? Donde el director hace todo lo posible para que la iglesia esté contenta y cantos muy lindos y bueno, hace todo unos eventos litúrgicos para que la iglesia como que se prepare espiritualmente para el sermón. Entonces, cuando es eso, mi recomendación es que por muy difícil que sea el tema, usted trate de ir lo más tranquilo, con esa alegría, porque va a transmitir palabra de Dios, ¿no? Puede sonar difícil al pueblo, pero como digo, los profetas a veces los vemos muy iracundos, pero al final del día eran re buenitos, porque si bien es cierto, anunciaban cosas terribles, ¿no es cierto? Después terminaban anunciando salvación de Yahvé. Y cuando anunciaban salvación de Yahvé, esa salvación producía el gozo de ellos mismos. Y por eso que mucha gente le hacía caso a los profetas, otros no, pero bueno, eso ya. Eso va a pasar lo mismo con nosotros en la prédica, ¿no? Podemos estar serios o tensos o contentos y habrá gente que nos escuche y habrá gente que no. ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación, tratar de evitar todo aquello que puede impedir el sano fin o la sana finalidad que queremos lograr con el sermón. Y lo que queremos lograr en el sermón es que el pecador se arrepienta, que la iglesia entienda que está mal y sobre todo llevarlos a este gesto de hay esperanza, podemos cambiar. Y si podemos cambiar, entonces la salvación será muy presente. Ujú. Así que bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, Brenda. O sea, yo hoy te lo platico porque ya tengo mucho camino recorrido, ¿me entendés? Pero al principio también era así, era muy, no puedo estar así, necesito que vean que les voy a retar. O yo mismo me sentía mal, pero digo, ¿y ahora cómo encaro esto, verdad? Tengo que encarar esto. Pero esa es una apreciación personal. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero creo que siempre el pecador tiene que saber qué es lo que le conviene hacer para ganar más. Ujú. Así que bueno, pero la verdad que excelente tu pregunta y observación, mi querida Brenda. Muy bien, entonces, ese espíritu, como digo, siempre tiene que estar presente, ¿no? No puede cambiar la experiencia, gesticular mucho. Les doy otro consejo, ¿verdad? Muy práctico, es muy pavo, pero es muy práctico, me pasa mucho.
ven ustedes que cuando uno lo invitan a predicar, uno inicia todo este proceso, como les dije, ¿verdad? Es el proceso antes y durante del sermón, que tiene que ver con muchas cuestiones fisiológicas. El cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, para muchos, cuando van a predicar, les empiezan a transpirar las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque entramos en este proceso de nerviosismo, ¿no es cierto? Que a muchos se les manifiesta así, transpiran, transpiran. Hay otros que se bañan, ¿verdad? La camisa, la blusa termina empapada porque estamos tan nerviosos. ¿No? Bueno, ahí yo no sé qué hacer, hermanos. Ahí creo que hay un problema médico que habría que atender y demás. Pero lo otro que pasa es que se nos pone la boca seca. ¿No? Se nos pone la boca seca, se nos pega la lengua en el paladar, los labios los tenemos resecos. Y esto es muy difícil porque cuando alguien tiene la boca seca, ¿no? No le salen las palabras. Y entramos en una especie de pánico escénico porque la boca está seca, seca, la garganta ya no puede más, las palabras no nos salen. Y bueno, eso es re complicado. En muchos lugares, ¿verdad? Ponen vasos de agua o llevan su botellita de agua. Está bien, está bueno que se refresquen de vez en cuando la garganta, ningún problema, hay que saberlo hacer con delicadeza, es solamente un sorbito, ¿no? No es tomarse toda la copa de un jalón mientras estamos predicando, es un sorbo solamente para que se humecte la boca, el paladar y la garganta. Pero otro consejito que les doy es que cuando antes de subir, mucho antes, es más, cuando lleguen a la iglesia o antes de llegar a la iglesia, cómanse una pastillita de esas, un caramelo, ¿verdad? Esas halls que les llaman de menta o de hierbabuena. Solo de eso, de menta o hierbabuena. Preferencia menta, ¿no? Un pedacito, corten un pedacito de caramelo. Siempre tengan a la mano un caramelo, siempre, 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 siempre. Entonces, cómense un caramelo antes. Los que no son diabéticos, por favor, pueden comerse uno o dos. Los que somos diabéticos es un pedacito nada más, un pedacito de caramelo. Y ese caramelo, lo que hace es refrescarte la garganta. Ajá. Y va a hacer que salives. Y entonces al salivar, pues no se te va a resecar la garganta por más nervioso que estés, ¿no? Y si a eso le agregas un traguito de agua, listo. Tenés una garganta fresca, abierta, una garganta que va a expresar, que cuando tenés que enfatizar más, lo vas a enfatizar, o cuando tenés que marcar un punto de reflexión, lo vas a poder hacer. ¿Me explico? Porque recuerda que depende mucho también nuestra garganta y la fuerza que le imprimamos a las palabras que queremos tener. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que no es una tarea fácil pensar, transmitir, así que cada uno tiene que desarrollar su propio método, ¿no? Su propio método. Son algunas cosas que, algunos consejitos más les voy a estar dando, ¿no? Que la práctica te da y demás. Bueno, ¿cuáles son las etapas previas que nosotros podemos echar mano para un sermón expositivo? Noemí dices, me imaginé a los profetas cuando anunciaban por parte de Dios. Sí, sí, pero a veces tenemos una mala idea de los profetas. Ya cuando les dé la materia, yo doy la materia de profetas. Créame que es re lindo los profetas, ¿no? O sea, los profetas, como dije, denunciaban el pecado, por supuesto que sí, porque el pueblo era re complicado, re pecador. Pero aún así, aun cuando eran re pecadores, había anuncio de salvación, había aspectos paternales y maternales de Dios hacia el pueblo. Así que sí, gracias, Noemi. A veces nos recuerda a los profetas. Solo que tratemos de alejarnos más de Juan del Bautista, ¿no? Porque Juan el Bautista era bien así, ¿no? Y acerquémonos más a Jesús. Creo que su mensaje fue mucho más.
menos con la hacha en el árbol, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las etapas? Primero, como dije, debe escoger el pasaje en que debe basarse el sermón. Ya le comenté que esta primera etapa contesta básicamente estas preguntas. Tiene las dos opciones, no lo olvide. Primero, le nace la idea porque charló con un hermano, porque miró cómo está la situación espiritual de la iglesia, porque vio las cosas que hay a su alrededor, etcétera, ¿no? Entonces, ya sabe de qué va a hablar. Esa es la primera pregunta. Ahora, en esta primera opción, usted dice, bueno, ahora necesito fundamentar el pasaje de las Escrituras. Y ojo con esto, hermanos, esto es muy importante que lo sepan. No todos los pasajes pueden ayudarnos a transmitir el mensaje que queremos decir. ¿Por qué? Fíjense, aquí viene la magia, perdón la palabra, ¿no? No, que se escucha negativamente, pero bueno, acá viene lo lindo de todo esto, ¿no? A ver, les ruego por favor que me presten atención en esto. Yo tengo mi idea, ¿verdad? Y quiero desarrollar una idea que habla acerca de la importancia de confiar en Dios y en su provisión. Ahora, mi tarea es buscar un pasaje bíblico y en sermón expositivo una porción, una narración, diríamos, que me respalde esta idea, ¿ok? Ahora, debemos evitar al 100 y al 1000% que la historia bíblica se adapte a nuestra idea. Que eso es lo que a veces pasa, ¿verdad? Hay sermones en donde la idea del predicador forza el texto bíblico. Y entonces utiliza una narración que nada tiene que ver con su idea, solo porque tal vez se le figuró, pensó, se imaginó o hay alguna palabra que le pueda llamar la atención como para relacionar con su idea y forza mucho el texto para que el texto diga lo que el texto no está queriendo decir bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Eso es importantísimo. Que ese es el grave error que hacemos muchos predicadores. Forzamos el texto para que diga lo que nosotros queremos que diga. No, 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 no. Por favor, no. Lo que tenemos que hacer es buscar un texto, una narración, un pasaje de la escritura que se adapte a nuestra idea, no que se force. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la idea será absorbida por el texto bíblico, no al revés. No el texto bíblico será absorbido por nuestra idea. Porque entonces aquí, en esta opción, nosotros vamos a predicar lo que nosotros queremos. Y mire que he escuchado cada cosa que uno dice, pero eso no dice el texto, perdón, pero eso no lo dice el texto. ¿Por qué? Porque el predicador lo que hizo fue obligar al texto bíblico a que respaldara su idea. Eso tenemos que evitar. No puede suceder. El texto bíblico, ¿verdad? Tiene que ser la base para que nuestra idea se adapte a lo que el texto bíblico dice y entonces lo que dijo el autor de la palabra de Dios, ¿verdad? Podamos nosotros empatar, podamos nosotros unir nuestra idea a la idea del autor bíblico. Entonces sí, lo que vamos a estar predicando es la palabra de Dios. ¿Me explico? Lo mismo sucede en la segunda opción, ¿eh? Si ustedes, por ejemplo, eligen primero el texto bíblico y después les surge la idea, pasa lo mismo. Tiene que salir la idea de acuerdo a lo que el texto bíblico nos plantea. ¿Ok? Tiene que ser de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero predicar, es un ejemplo que les pongo, mi idea es aprender a confiar en Dios y aprender a confiar en su bondad y en su misericordia. Y resulta que me gusta la historia de Sansón y Dalila, ¿verdad? Una historia que aprendimos nosotros de que éramos niños, porque bueno, Sansón es uno de los héroes legendarios que tenemos, ¿no? Y todos queríamos ser Sansón. Y entonces, ah, mira.
Sansón confió en Dalila y Dalila le ganó la confianza de Sansón y resulta que le puso algunas cosas para ganar su confianza y de esa manera cortarle el cabello y entregarlo a los sacerdotes de Dagón. Listo, de esto voy a predicar. Por supuesto que no, hermanos. Aunque si bien es cierto, aquí en esta lectura bíblica de Sansón y Dalila, hablamos de la confianza, de cómo se ganó Dalila la confianza de Sansón para llegar al final que llegó, pues nada tiene que ver con mi idea de... Entonces el predicador lo que va a hacer es forzar este texto para tratar de aplicarlo a su idea y no lo va a lograr, va a cometer muchos errores que no serán correctos. No sé si me expliqué, queridos alumnos, por favor, en esto que quiero decirles. ¿Sí? Por eso es toda una tarea, ¿no? Es una práctica. Eh, Ahora, si usted quiere hablar de la confianza humana y las consecuencias que tiene confiar en una persona, ahí le acepto que hablemos de Sansón y Dalila. ¿No? Pero ahí estamos hablando de los efectos que hay de una confianza humana cuando alguien te confía algo y vos no sabes guardar un secreto, no sabes, ahí es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, siempre, por favor, utilice los pasajes bíblicos que puedan ser correctos. Y para eso, bueno, hay que leer mucho, hay que meditar, hay que decir, bueno, esto está cumpliendo, no está cumpliendo, y si no cumple, hay que cambiar. Ujú. Hay que cambiar. Escoger el pasaje del sermón es fundamentalísimo. ¿Es fácil encontrar textos para predicar? No, no es fácil, como dije. No es decir, bueno, abro la Biblia y a donde le abra la Biblia, ahí yo voy a predicar. No. Disfrute el proceso. Disfrútelo. A mí me encanta, yo soy de esos que me encanta ver concluida una cosa, ¿verdad? Y me encanta ser muy detallista y muy perfeccionista en muchas cosas. En otras no, en otras son muy despelotados, dice mi esposa, pero en esto sí es muy lindo el detalle. Bueno, acá tenemos una pregunta de Samuel. ¿Cuál sería la mejor forma y qué es meditar la palabra? Bueno, aunque esto lo voy a desarrollar en espiritualidad, porque algo que siempre y que es muy linda pregunta la de Samuel, porque creo que todos estamos como en eso, ¿verdad? No sabemos cómo leer la Biblia y meditarla, pues mucho menos. Venimos de un grave problema cultural, porque no sé si les pasó a ustedes, a mí no me pasó, pero escuché muchas veces que había padres que decían a sus hijos, bueno, si te portas mal, te voy a poner a leer la Biblia. Sí, ese pensamiento, decir, bueno, como que la Biblia era un castigo. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a poner como una barrera, ¿no? Como que no la entendemos. Luego había otros que decía, hermano, usted quiere dormir, se le va el sueño, no sabe cómo dormir, lea la Biblia, porque en 5 minutos usted va a empezar a leer la Biblia y en 5 minutos usted se va a dormir. Entonces siempre veíamos, ¿no? Cómo acercarnos a la Biblia, que era para ayudarnos a dormir, como que muy aburrida. Ahora, una tercera cosa que es un grave problema que tenemos por tradición, no sé si cultural o eclesial, pues que no sabemos por dónde empezar, ¿no es cierto? Porque hay textos bíblicos que uno diría, híjole, no le entendí nada. Si usted, por ejemplo, quiere hacerse el canchero, ¿verdad? Y decir, nah, yo voy a leer la Biblia, y empieza, por ejemplo, a leer el profeta Ezequiel, usted no va a entender absolutamente nada del profeta Ezequiel si usted antes no tiene un conocimiento previo de las Escrituras. Entonces va a terminar abandonando. Pues se nos hace muy complicado leer la Biblia porque no sabemos. Si usted quiere leer el libro de Números, mi hermano, usted va a terminar dejando de leer la Biblia. O quiere leer, ¿no es cierto? Incluso el libro de Job, que para muchos es un libro muy bonito. Bueno, todos nosotros solamente llegamos al capítulo 1 y al capítulo 2 de Job. Y los 36, 38 capítulos restantes ni los tocamos, ni los leemos.
No sabemos ni qué trata el libro de Job. Ah, pero nos encanta mucho Job. Entonces, y finalmente una cosa más es que, pues la Biblia es aburrida porque tiene puras letras, ¿no? A nosotros nos gusta que tenga dibujitos. De ahí que las sociedades bíblicas han tenido que desarrollar mucha creatividad para hacer todo tipo de Biblias, ¿no? Como para llamar la atención. Y tenemos la Biblia de la mujer, la Biblia del joven, la Biblia de los matrimonios, la Biblia del soltero, la Biblia del adolescente, la Biblia del misionero, la Biblia del pastor, la Biblia de todo, a mí de por haber. Tenemos Biblias para aventar para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque los editores de la Biblia, ¿verdad? Tratan de hacerla como mucho más didáctica, por eso tenemos mapas, dibujos, fotografías, datos históricos, como que hay otras cosas que le meten, porque si vos agarras una Biblia así solita de las de antes, que no tenía todo eso y que tiene puras letras, bueno, nos complica. Ahora, contestando un poco a la pregunta de Samuel, eh, ¿cuál es el mejor momento? Cada uno lo determina de acuerdo a su necesidad, no en el tiempo, ¿eh? Porque una de las graves mentiras que tenemos es cuando tengas tiempo, lee tu Biblia. No, no, no. Más bien, cuando tu necesidad lo determine, cuando sientas que estás famélico espiritualmente, es decir, que estás delgado espiritualmente hablando, es momento de comer la palabra, ¿verdad? Y, y es de acuerdo a tu necesidad, no a tu tiempo, ¿no? Porque si fuera el tiempo, pues nadie tendría tiempo para leer la Biblia. Y lo segundo es, elijan pasajes, ¿verdad? Que puedan, pues, ser comprensibles a ustedes, que puedan ser, atractivos para ustedes, porque la Biblia lo plantea, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo a los que no saben por dónde empezar, les recomiendo que en el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, empiecen con Ruth, ¿no? Pueden leer el libro de Ruth, es un libro muy bonito, es un género literario narrativo muy bueno, ¿verdad? Entonces que los va a cautivar con la historia y les va a ser lindo. ¿Y cómo es? Y del Nuevo Testamento, yo siempre, siempre, siempre les recomiendo que lean el Evangelio de Marcos. Siempre lean Marcos, el Evangelio de Marcos. No lean Apocalipsis porque no le van a entender nada si antes no tienen un conocimiento previo del texto bíblico, ¿no? Otro libro también, Filemón, es otra cartita muy chiquitita que también les recomiendo que la lean. En fin, busquen aquello que les pueda ser de primera mano lo más interesante para ustedes, ¿no? Lo más interesante para ustedes y que al irlo leyendo de alguna manera los atrape, ¿no? Y algunas cosas del texto bíblico esperen a tener toda la información para que puedan entender mucho mejor el texto sagrado. Estoy hablando de los profetas, por ejemplo. Hay profetas preexílicos, exílicos, posexílicos. Y cada uno hablará de acuerdo a la época que le tocó vivir. Así que bueno, espero haber sido claro. ¿Cuál sería la mejor forma? Lo que te atrape, por ejemplo, los salmos son muy buenos, ¿no? El libro de la el libro de Proverbios también. Y para los románticos, pues lean Cantar de los Cantares. Para los que son casados, lean Cantar de los Cantares. Y qué es meditar la palabra es tu necesidad. Ya lo voy a explicar mucho mejor en la lectura divina que vamos a tener en espiritualidad. Y otra cosita que después les voy a perdón, les voy a decir de este tema. Samuel dice, sí, le figuró a su mamá. Bueno, entonces sí, sí, siempre hay algunas referencias. Bueno, no me dice, con relación a esto, recuerdo que nos habló de respirar a leer. Sí, eso es la famosa lectura respirada. No toca ahora en esta materia, toca en espiritualidad, que se le conoce como lectura respirada o lectura divina. Bueno, Nati dice, siguiendo la línea de cómo leer la Biblia, siendo que tiene distintos géneros literarios y demás,
se aplican las reglas generales de comprensión lectora e interpretación. ¿O hay reglas específicas para su estudio? No, como les digo, están estas dos cosas. Primero, tiene que ver mucho lo que te atrapa, ¿no? Que esa es la capacidad de comprensión que tiene el lector. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen las narraciones de José, ¿no? Que aparecen en el Génesis, les va a atrapar, ¿no? Porque es un género literario narrativo, que ya hablaremos cuando ya abordemos la Biblia, ustedes van a aprender un montón de cosas. Entonces, este género literario narrativo les va a captar la atención. Pero si, por ejemplo, siguen con el Éxodo también es re lindo, porque es la narración de Moisés, salida del pueblo, pero llega un momento que después del capítulo 20, donde Dios da el monte, las tablas, los 10 mandamientos, viene un largo código que se le llama el código deuteronómico o la ley deuteronómica, que si no sabemos nada, pues no le vamos a entender nada y no nos va a atrapar eso. Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? Tienen quien no sabe mucho de la Biblia, tiene que dejarse guiar solo por su capacidad de algo que le gustó, que le comprendió y demás. Ahora, para interpretar el texto bíblico se necesitan reglas, herramientas, ¿no? Conocimiento. Pero eso ustedes no lo van a adquirir ahora hasta que vayan avanzando en su preparación. Entonces, en la medida en que yo que doy la materia de Biblia o el área de Biblia, les voy explicando a todos ustedes todo lo que tiene que ver con los textos bíblicos, su formación, su creación, sus autores, sus intenciones, los lugares, las formas, las intenciones teológicas, etcétera, 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 para que entonces ustedes cuando vean un texto y lo quieran predicar, bueno, tengan los elementos interpretativos correspondientes. Ahora, en esta materia, predicación, no enseño eso. Solo enseño cómo armar un sermón. El fondo, que es lo que decía Nati, ¿no? Para interpretar un texto, lo iremos descubriendo en el transcurso del tiempo. Ujú. Así que, bueno, ya les di algunas narraciones que les pueden ayudar, ¿no? Hay un montón, pero depende mucho de, de ustedes. Bueno, pero yo que ya creo, no sé mucho de la Biblia, no sé mucho, pero más o menos lo que sé, entiendo ahora lo que antes no entendía, por ejemplo, del libro de los Reyes, ¿no? Ahora entiendo mucho sobre el libro de los Reyes. Pero bueno, hay que avanzar un poco más. Muy bien, pues espero no haberme desviado del tema, pero me parece fundamentalísimo que ustedes puedan reconocer siempre, siempre, siempre que no deben permitir que el texto se adapte a su idea, sino la idea tiene que adaptarse al texto bíblico, para que prediquemos Biblia, para que prediquemos palabra de Dios y no prediquemos nuestras propias ideas. Ujú. Bueno, esa es una etapa fundamentalísima, ¿verdad? Fundamentalísima. Y de eso va a surgir o va a depender el resultado que tengamos de nosotros, de nuestro sermón. Por eso cuando ustedes hablo para mis alumnos y alumnas que son nuevitos en esto y que nunca lo han hecho, no se compliquen en tratar de predicar un sermón de un pasaje, ¿no? Complicado. No, no. Traten de buscar lo más sencillo, ¿no? Estas narraciones que les acabo de decir y les va a salir mucho mejor. Spurgeon decía, no es que falten, sino que son demasiado abundantes los textos bíblicos, o sea, no faltan 66 libros de la Biblia, imagínate vos, tenemos para aventar para arriba. Es como si un amante de las flores se le pusiera en un magnífico jardín con permiso para coger y llevarse una sola flor. Pues sí, hermano, no sabría cuál coger que fuera mejor. No, imagínense tantas hermosas. Veré cuando va a un vivero, quiere llevarse todas. No, le digo, solo lleva una. Bueno, esto pasa, imagínense al gran Spurgeon, uno de los grandes predicadores del siglo XIX y XX. Así me ha pasado a mí, dice el gran predicador, al tratar de buscar un texto para un sermón. He pasado horas y horas escogiendo un texto entre muchos, lamentando que solo hubiera
un domingo, porque bueno, él predicaba en domingo, cada 7 días. Para nosotros decía, lamentando que hubiera un sábado, ¿no? Por semana. Y a veces, bueno, en mi caso, como pongo a predicar a hermanos en la iglesia, predico una vez al mes, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de dar lo mejor. Si te toca una vez al mes, al trimestre o al año, da lo mejor, esforzate por hacerlo con excelencia, ¿ok? Esforzate. No manejemos la bandera de la mediocridad, alumnos queridos. Por favor, no la manejemos. Muy bien. Ahora, este punto también es fundamental en la etapa del sermón. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que el predicador es un constructor de puentes. Esta es una metáfora, una comparación, diríamos, muy rica y que cuando el predicador o predicadora la entendemos, puede traer mejores resultados. En este ministerio, el predicador sirve como constructor de puentes, donde va a esforzarse por vincular la palabra de Dios con las preocupaciones de los hombres. Miren, ¿cómo les digo? Nosotros tenemos como punto de partida la Biblia. ¿Estamos? Nuestro mensaje tiene que ser bíblico. No la historia del Mormón, no el Corán, no el nuevo mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová, pues la Biblia que nosotros creemos que es palabra de Dios. 66 libros de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros vamos a predicar surge de este libro. ¿No? Surge. Ahora, este libro nos plantea un mundo que se le llama el mundo bíblico, el mundo de la Biblia. Un mundo, ¿no es cierto?, que tiene un contexto cultural pero muy distinto al nuestro. La Biblia nos va a expresar culturas distintas, prácticas distintas, ¿no es cierto? Vestimentas distintas, es decir, estamos muy alejados. El texto bíblico, el más reciente que se escribió fue hace un poquito más de 2000 años, 2025 años, ponele. ¿Me explico? El más nuevito que tenemos, 2025 años. Ya pasó un buen tiempo. Ahora, imagínense el otro que tiene más de 2000, 4000 años que se escribió. Estamos muy lejos. Entonces, en este contexto cultural se manejan Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Sansón, Dalila, Jefté, Saúl, David, Salomón, Roboam, Jeroboam, todos los reyes de Israel, hasta llegar a los profetas, Zacarías, Isaías, Jeremías, etcétera, y pasando ahora por Mateo, Marco, Lucas y Juan. Jesús vivió y murió hace 2025 años, etcétera. Todo tiene un contexto cultural distinto de la Biblia, ¿no? Y en este contexto cultural se redacta la Biblia, se escribe el texto sagrado por distintos personajes, en distintas circunstancias, con distintas situaciones teológicas. Hay textos incluso que hay profetas que como que se contraponen uno con el otro porque eran sus propias condiciones sociales y culturales que tenían. Y evidentemente la Biblia va a reflejar pues a Jesús, ¿no? A Cristo. Que en esencia el Nuevo Testamento va a estar basado en la persona de Jesús. Entonces, la Biblia está acá, hermanos. La Biblia no habla de celulares, no habla de WhatsApp, no habla de jeans, ni de polleras, ni de computadoras, ni de autos, ni de aviones, ni de nada. Todo se mueve en este mundo, ¿verdad? Todo, todo, todo. Ahora, nosotros cuando predicamos, en esta flechita que está acá, hacemos este puente, ¿no? Donde el mundo de la Biblia lo trasladamos al mundo nuestro, al mundo de las computadoras, de la tecnología, de los chats, ¿no? De los Twitter, de todo esto. Entonces, ahora nosotros tenemos un contexto cultural totalmente distinto al del mundo de la Biblia, totalmente distinto. Ahora los hombres no usamos pollera o faldones largos, como lo hacían los hombres antiguos,
Y hoy entonces la congregación necesita escuchar palabra de Dios, pero en su contexto actual, en su mundo actual, en su contexto cultural, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tenemos que analizar siempre, qué es lo que decíamos, analizar el texto con las bases de interpretación que ustedes van a adquirir en el seminario. ¿Ah? Entonces van a tratar de que este mundo de la Biblia se haga relevante a nuestra vida hoy, ¿verdad? A nuestra vida hoy. Entonces, no sé qué ejemplo poner, a ver qué podría ser. Eh, no sé, cualquier cosa. La historia de Jacob con sus dos hijos Esaú perdón, la historia de Isaac con sus dos hijos, Jacob y Esaú. Es una historia que, si no la conocen, está en el libro de Génesis, léala, interesante, que es un pleito familiar impresionante. Es una familia que tiene un problemón que ni el mejor psicólogo le va a poder resolver, ¿no? Entonces, yo cuento la historia, ¿no? Y les digo, bueno, Isaac fue el hijo de la promesa, fue hijo de Abraham, le nacieron dos hijos, se casó con Rebeca, ¿no es cierto? Que la fue a buscar el mayordomo y que la trajo para que se casara con Isaac, porque Abraham le había dicho al mayordomo que fuera a buscar a una muchacha para su hijo Isaac. Y bueno, ya se juntaron, se casaron y les hago todo el cuento, ¿no? Y les platico que, bueno, tuvo dos hijos, uno llamado Esaú, que nació primero, pero que el otro le agarró del pie y que no lo dejó salir, ¿no es cierto? Y que, bueno, crecieron en cierto momento enemistados como hermanos. Y bueno, resulta que uno le vendió la primogenitura al otro, Esaú le vende la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Y bueno, las lentejas era un potaje muy común en el antiguo Medio Oriente, ¿no es cierto? Que reflejaba mucho una comida muy llenadora, que es lo que tenía, que es lo que quería tener Esaú. Bueno, bueno, les cuento toda la historia, ¿verdad? Tengo 40 minutos para predicar y utilizo 30 minutos para contarles, ¿no? Que después Isaac quedó ciego, el papá, el Jacob, con la ayuda de la mamá, le engaña al papá, le roba la primogenitura al hijo, el papá se entera, el Esaú, muy misionero me escuché, Esaú, se enoja, jura venganza, odia a su hermano, busca matarlo, etcétera. Jacob sale huyendo. O sea, está bien, es la historia bíblica, es el mundo de la Biblia. Pero ¿qué me quiere decir a nosotros hoy? Bueno, esto es lo que el predicador tiene que construir. ¿Qué enseñanza de la experiencia que tuvo Jacob, Esaú, Rebeca e Isaac como familia en un conflicto terriblemente mal? ¿Qué me quiere decir a mí hoy? ¿Vos has engañado alguna vez a alguien? ¿Cómo manejas el odio contra las personas que te han hecho algún mal? ¿Hay raíces de amargura en tu vida, como le pasó a Esaú, como le pasó a Jacob? ¿Sos ventajoso con las personas? ¿Te aprovechas de las personas para cumplir tus propósitos? Bueno, ahí yo estoy construyendo ya el puente. Ahí sí es lo que me interesa a mí, ¿no? ¿Tu familia está en problemas que no los han podido resolver y que se siguen peleando como perros y gatos? Entonces, vean, estoy construyendo un puente basado en el mundo de la Biblia que le va a permitir a mis oyentes poder, que les haga sentido el texto bíblico. Por eso creo, no está nada escrito, eso es más una experiencia mía. Si usted tiene 40 minutos para predicar, tome 15 minutos para exponer el mundo de la Biblia y utilice 25 minutos para la aplicación actual. Si tiene 40 minutos para predicar. Entonces,
Eso va a ser mucho más benéfico para sus oyentes. Así que somos constructores de puentes, no lo olviden. Tenemos que traer el mundo de la Biblia al mundo actual. Bueno, vamos a tomar un receso, ¿le parece, hermanos? Tomamos un pequeño break, dicen los europeos. Son las 9:41, 9:51. Nos volvemos a reencontrar en clase, por favor. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Les parece? Para ver si logramos comprender esto y voy a necesitar la ayuda de todos ustedes. Así, por favor, participen todos. Creo que de esa manera vamos a poder eh, afianzar mejor lo que acabo de decir, ¿no? Que somos constructores de puentes. Bueno, voy a compartir la pantalla y ahora salgo otra vez, pero la idea para que ustedes puedan ver cuál es el ejemplo que vamos a usar. Muy bien, entonces quedamos que debemos traer el mundo de la Biblia al mundo actual, ¿verdad? Para que pueda, eh, pues, surtir efecto, para que pueda ser bueno. Bueno, el ejemplo que vamos a usar va a ser este, ¿no? Vamos a hablar sobre la genealogía de Jesús. Por favor, quiero que lean ahora mismo este pasaje, Mateo 1, del capítulo 1 al versículo 17. Ujú. Por favor, lean su Biblia. También los que están viendo la clase grabada, por favor, abran su Biblia. Mateo 1, del 1 al 17. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de cómo ese pasaje que nos habla del mundo de la Biblia, ¿verdad? Lo podemos traer al mundo actual. ¿Qué nos puede decir ese pasaje a nosotros? Es cierto que no es un pasaje fácil, pero la idea es que ustedes lo puedan tener. Mateo 1, del 1 al 17. Voy a salir entonces de la pantalla, pero ya sabemos la cita, Mateo 1, del 1 al 17, mientras ustedes siguen leyendo. Y quiero que ustedes me digan cómo podemos hacer realidad ese texto para el oyente de hoy. Supongamos que yo como pastor les digo, bueno, hermano, a usted le toca predicar este pasaje. ¿Qué ideas sacaríamos sin quedarnos tanto en el mundo de la Biblia para explicar a nuestros oyentes por qué ese pasaje podría ser importante y relevante para nosotros?
Pueden hacer una anotación cuando lo tengan, abran su micrófono y compartan. ¿Puede ser? Sí, hermana Ángela, sin ningún problema. A ver. Bien, ustedes leen el pasaje, ¿no es cierto? Estamos en el mundo de la Biblia porque lo estamos tomando de las Sagradas Escrituras, que es el pasaje de la genealogía de Jesús con la que inicia el Evangelio de Mateo. Ahora, la tarea que tenemos que hacer es cómo podemos aplicar ese pasaje a la actualidad, a la vida de hoy. ¿Qué podría decirnos ese pasaje, todo ese que ustedes leyeron? ¿Qué podría decirnos ese pasaje para los hombres y mujeres de hoy del siglo XXI? Supongamos que usted tiene que predicar ese pasaje el sábado. ¿Cuál sería la idea principal que usted quisiera transmitir a la gente a través de este pasaje? Esa sería la consigna, ¿no? Tratar de traducir ese texto y decir, bueno, creo que podría usar estas ideas para compartirlas con la iglesia. Muy bien. Gastón dice, Dios actúa a través de la historia humana real con sus luces y sombras, redimiendo las familias imperfectas y cumpliendo sus promesas divinas en la vida cotidiana. Muy lindo, muy bien, Gastón. Felicidades, sí, sí. Es una idea clara, ¿verdad? Que tiene que ver con familias imperfectas con luces y sombras, personas humanas, ¿no? Porque habla mucho de la genealogía de Jesús. Muy bien. Noemí dice, nuestra genealogía, descendencia o aún no dependencia, nuestro destino, futuro, relación con Dios. Ok, habría que afinar un poco más la idea, ¿no es cierto? Para que no estuviera tan dispersa. Creo que vería más factible la idea de plantearlo desde nuestra propia descendencia. Eso me gustaría mucho más y ver cómo desarrollar una idea que tenga que ver con la descendencia de Jesús, ¿verdad? Y nuestra propia descendencia. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere compartir? Muy bien, muy, excelente las observaciones. Vean que no es un pasaje fácil porque te está hablando de muchas personas, ¿no es cierto? Pero bueno, ya encontramos acá dos ideas que nos compartió tanto Gastón como Noemí. A ver, ¿quién más? Hola, buen día. Hola, Nati, adelante. Bueno, yo un poco voy a compartir de lo que me pasó a mí hace un tiempo que en base a lo que encontré en un libro al respecto de esta historia, que yo nunca le había prestado atención en ese sentido. Sí, siempre me llamó la atención que el primero de los evangelios arrancara con esta genealogía de Jesús. Como un dato, no sé, digo, ¿por qué arrancan por eso, no? Pero bueno, me llamaba la atención, pero no tenía como una respuesta. Y en un libro encontré como que esto de que es como que la primera presentación que se hace de Jesús al mundo arranca por poner en evidencia de dónde viene Jesús, o sea, de su genealogía, su historia familiar, que muchas veces yo lo que le encuentro en la aplicación es cuando uno se para a mirar una historia, siempre hay como una búsqueda de identificar qué se parece a mí o en qué me parezco yo a esa historia, cómo mi historia se parece. Y muchas veces se tiene como que Jesús tenía todo, es más, hasta el día de hoy hay gente que plantea como que a Jesús podía porque era el Hijo de Dios, porque tenía todo fácil o todo servido, pero tenía una historia por ahí mucho más oscura de la que muchos de nosotros tenemos.
cuando vamos haciendo hincapié en cada nombre que aparece en esa genealogía, por ejemplo, me llama la atención, qué sé yo, el caso de Judá, ¿no? De cómo venía por ese lado la descendencia, y uno se pone a pensar, a analizar la historia, y cuando lo reflejamos hacia nuestra vida, muchas veces tratamos como de no querer hacer aparecer de dónde venimos, porque es como nuestra carta de presentación, ¿no? Quién soy es de dónde vengo. Y eso a veces trae cosas que no queremos que se vean. Ok. Y veo esto de Jesús se presentó tal cual era, de dónde venía, con todo lo que tenía su familia, y así se dio a conocer en un inicio. Muy bien, Nati, perfecto. O sea, ver un poco esta parte humana de Jesús, ¿no es cierto? Y que también tenía, como decía alguien por ahí, luces y sombras, ¿no? Me gusta. No te preocupes, Gastón, dice que está afónico y no puede abrir el micrófono. Por favor, tranquilo. Dios siga sanando tu vida, amigo. Bueno, Brenda nos platica y dice que nuestras familias, nuestra educación o crianza, así como haya sido, no impide que Dios cumpla su propósito en nosotros. Muy bien, perfecto. Me encanta, me encanta. Noemí dice que Dios elige sin importar mi historia y descendencia. Perfecto, perfecto, sí. Aunque es un pasaje, Ezequiel nos dice, aunque es un pasaje con muchos nombres, todas esas personas no fueron perfectas y no tuvieron una historia tan perfecta, pero eso no quiere decir que no tuvieran un propósito. Perfecto, Ezequiel. Me encanta cómo lo viste. Samuel dice, Dios trabaja en el desorden de la historia. ¡Guau! Ese me encantó. Ahí ya llamó mi atención el Samuel. Solemos pensar que para acercarnos a lo sagrado debemos ser perfectos. Sin embargo, la lista de Mateo incluye todo: reyes fieles, reyes corruptos, personas olvidadas. Es así, es así. Bueno, Dios cumple su propósito y promesas. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tienen aprobada la materia? Eh, Muy bien, los demás hermanos pueden seguir trabajando en esto. A ver. Es un pasaje que de entrada sería muy difícil poder explicarlo. Romy dice, comienza con una genealogía de Jesús que traerá la bendición de Dios a todas las naciones. Qué lindo, esto me encanta. No tengo tiempo para explicar hoy el pasaje teológico como tal, pero Romy le atinó ahí un poco a la intención teológica del pasaje. Este, ¿Cómo es? Es un pasaje que puede ser muy denso y que, ojo, ojo, hermanos queridos. ¿Cuál es el riesgo de este pasaje? El riesgo de este pasaje no era tanto el hecho de que ustedes pudieran identificar esta idea que haga traer el mundo de la Biblia al mundo actual. El riesgo de este pasaje es que cuando ustedes lo prediquen se sientan tentados a predicar de cada uno de los personajes que aparece acá. Al menos alguna cosita de Abraham, de Isaac, de David, de los reyes, etcétera. Y entonces, cuando menos te das cuenta, ya usaste 20 minutos diciéndonos la historia de personas que ni idea tenemos, ¿no? Entonces, siempre hay que, por eso la preparación del sermón. Si ustedes quieren hacer esto, este pasaje como trabajo final, puede andar re lindo. Este. A ver, ¿yo por dónde me iría? Me iría un poco así por lo que decían todos ustedes, me parece que fue algo interesante. Noemí nos dice, Dios traza un plan con promesas e independientemente de la situación de nuestras vidas, se cumplirá para bien. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, sin adentrarnos a la intención teológica de Mateo, como decía Nati, ¿por qué inicia Mateo? Con la genealogía de Jesús, con nombres que ni idea tenemos. Hay nombres incluso que aparecen en esa genealogía, hermano, que no sabemos quiénes son. ¿De dónde sacó Mateo esos nombres? Solo Dios sabe, hermano, solo Dios sabe, pero no los conocemos. Ahora, este, predicar sobre este texto tiene muchas ideas, pero yo me centraría en cómo Dios siempre restaura, ¿verdad? Nuestra vida. Y es curioso ver que todos ustedes se fijaron en los hombres, en los reyes, en los patriarcas, pero no sé si se dieron cuenta que curiosamente el texto nos habla de cuatro mujeres.
Uno podría decir Abraham, qué buena onda, qué copado el Abraham, o David, el David re copadísimo, ¿no? Los grandes personajes. Pero cuatro mujeres interesantes, ¿no? Ahora, ¿qué de común tienen esas cuatro mujeres, aparte de que son mujeres? Cuéntenme un poco. ¿Qué de común tienen estas cuatro mujeres? Y creo que no son del pueblo de Israel, creo, ¿eh? O No, de... porque la primera sí, la otra perteneció al pueblo de Israel, que fue esta Raab, porque después se convirtió a Israel. Eh, Ruth, que después fue la abuela de David. ¿Qué de común tienen esas cuatro? ¿Por qué el autor puso cuatro mujeres si pudo haber puesto un montón de mujeres, ¿no es cierto? Pero ¿por qué puso estas cuatro? Una se llama Tamar, la otra se llama Ruth, la otra se llama aunque no lo dice, pero la mujer de Urías, y todos sabemos quién fue la mujer de Urías, Betsabé, ¿no es cierto? Betsabé. ¿Qué tienen en común estas mujeres? Samuel dice, a ver, vamos a ver qué dice por acá. Para romper el esquema machista de la época, si se quiere decir, no, no necesariamente, hermano, no, no necesariamente, aunque podría haber influido, por supuesto, porque había una cultura muy patriarcal. Es que machista era patriarcal, ¿verdad? Donde los hombres eran importantes, pero me parece que en la idea que nosotros tenemos, creo que no. Bueno, Ángela y Cele dice, concordamos con Ezequiel, aunque este pasaje está lleno de nombres de personas imperfectas. Cada una tuvo propósito en el plan de Dios. Aquí ya le está dando la clave, Celeste y Ángela, que nos recuerda que Él también puede usar nuestra vida con luces y sombras para cumplir sus promesas. Muy bien. Y las cuatro mujeres, Tamar, Raab, Ruth, Betsabé, tienen un papel clave. Muestran que Dios incluye en la historia a Jesús a personas con pasados difíciles, extranjeras o marcadas por el pecado, claro, y que su gracia actúa en medio de la fragilidad humana. Gastón dice en la actualidad que el plan de salvación de Dios es inclusivo, rompe barreras culturales, sociales y utiliza la ley perfecta para cumplir sus propósitos. Muy bien. Bueno, tienen reaprobada la materia todos. Es curioso, hermanos, que en un evangelio profundamente judío haya habido cuatro mujeres. Las cuatro mujeres, hermanos, tienen como marca distintiva ser pecadoras. Las cuatro. Tamar termina acostándose con su suegro, ¿verdad? Para que le dé descendencia y utiliza esta figura de vestirse como prostituta, diríamos, engañando a su suegro y de esa manera queda embarazada Tamar. Raab, la prostituta de la cual los espías confían y que son salvados por eso, ¿no es cierto? Ruth, que evidentemente es una mujer pecadora porque es moabita, ¿verdad? Y para los judíos los moabitas eran terriblemente pecadores, terriblemente pecadores. Y Betsabé, al consentir este plan que tiene David, pues termina también siendo la mujer que con su silencio sella el asesinato de David con su esposo Urías, ¿no? Que sabe que lo mata el rey y ella no dice nada. Finalmente es parte de toda esta trama de asesinato. Bueno, creo que me iría mucho en ese sentido, hermanos, de poder identificar a
a estas mujeres como un signo de la gracia de Dios, ¿no? Como un signo en el cual Jesús no se avergüenza de su descendencia, sino que nos abre un camino de gracia para todos nosotros. Podemos hablar de Abraham, claro, un Abraham que engaña a su mujer y la hace pasar por su hermana, o sea, es un mentiroso. Podemos hablar de Jacob, que termina robándole la primogenitura y engañando a su papá. Podríamos hablar de Judá, que termina, está bien, salva a su hermano José, pero al principio consciente de que lo metan en una cisterna, y así podríamos, Salomón y se diga, etcétera, etcétera, etcétera. Es una historia de gracia, hermanos, y mi idea principal es cómo actúa la gracia de Dios en la vida nuestra. Entonces, ahí sería mi idea principal, ¿verdad? Yo usaría este pasaje para hablar sobre la gracia inmerecida de Dios. Una gracia que traspasa tiempo, fronteras, una gracia que evidentemente rompe esto, no quiero desviarme, pero que rompe mucho esta doctrina pentecostal de decir que nosotros tenemos maldiciones generacionales, ¿verdad? Que si alguien se porta así es asado porque su antepasado, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su tal, fue pecador o fue cual cosa y por eso hay demonios generacionales. No, por supuesto que no. Esto rompe todo eso, ¿no es cierto? Evidentemente, todos estos hombres y mujeres marcados por el pecado no le transmitieron ningún demonio a Jesús, sino simplemente fueron objeto de la gracia. Entonces, lo que Mateo va a empezar a decir que Jesús es el Salvador, ¿no? Jesús es el que manifiesta la gracia. Bueno, excelente el ejercicio, ¿verdad? Muchas gracias. Me sorprendieron. Es la primera generación que me sorprende. Bueno, felicidades. Buenos alumnos. Me gusta. Y bueno, vamos a dejar aquí la clase, hermanos, para no cortar el siguiente tema que viene ya el desarrollo de los títulos. Cómo armar un título, cómo desarrollar un título, ¿no? Bueno, no me dice que es una reflexión para nosotros, sí. No quise terminar predicándoles, pero eso somos nosotros, hombres y mujeres que estamos insertos en la familia de Dios y que alguien ahí, Romina, nos decía que ahora abre a las naciones futuras, porque ahora nosotros somos hijos e hijas del Señor, formamos parte de este proceso generacional. Bueno, pues dejamos aquí la clase. No sé si hay alguna pregunta o duda, y si no, nos vemos mañana, Dios mediante. A ver, aquí hay una pregunta. Eh, ¿La predicación se podría hacer, por ejemplo, en un culto femenil antes de hacerlo al frente de toda la congregación? Sí, 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 Ángeles, sí, por supuesto que sí. Y gracias por la aclaración. Cuando yo les hablaba del tema de la predicación, a veces siempre la imaginamos solamente en el púlpito enfrente y los sábados, ¿va? Pero no, no, no. O sea, si usted está en la reunión de damas, por ejemplo, y trae la palabra de Dios, pues está predicando, ¿verdad? Si usted va en la calle y se encuentra un amigo y le comparte la palabra de Dios, usted está predicando. O sea, ¿qué es lo que cambia? Pues los ambientes, sí, ¿no? Los grupos son más reducidos, uno se siente más en confianza, está bien, pero es predicación, por supuesto que es predicación. Así que cuando ustedes quieran predicar el sermón final que ustedes van a entregar como trabajo, bueno, busquen el auditorio que más les convenga, ¿verdad? Por ejemplo, si en la iglesia usted congregan, las mujeres no pueden predicar, pero sí pueden hacerlo en la reunión de damas o de mujeres, pues hágalo allí, ¿va? Hágalo allí, predíquelo allí sin mayor problema, ¿no? O con los jóvenes, o con los matrimonios, o con los varones, con quien usted guste. Pero sí, sí, bueno. Ya después, si quieren después hacerlo frente a la congregación, recopado. Muy bien, se estaría muy lindo que eso pudiera ser. Ujú. Bueno, pues un placer, hermanos, un placer compartir con ustedes. Me siento muy contento con ustedes. Espero que ustedes se sientan contentos conmigo. Y si no, es lo que hay, hermanos queridos. No hay otro. Por ahora se aguantan. Un placer. Dios los bendiga mucho. Prepárense hoy, que todo esté lindo. No solo pónganse lindas y lindos físicamente, ¿no? Sino lleven este corazón que tienen. No lo oculten. No lo dejen afuera. No lo dejen en casa. Lleven su necesidad.
Desnuden su corazón en ese momento cuando tengan el pan y el vino. No se saquen fotos en ese momento. No se saquen selfies cuando tengan en sus manos el pan, el vino. No se desconcentren. No, no busquen otras cosas. Nadie necesita saber ese momento que es especial entre usted y su Salvador. Cuando tenga el pan en las manos, siente esa experiencia extra divina, perdón, extraterrena, esta experiencia divina de tener lo que simboliza el cuerpo de Cristo. Cuando tenga la copa en sus manos o la beba de la copa, sienta ese jugo que baja, ¿no es cierto?, en su boca, en su garganta y que lo llena todo y que le sacia todo y que le perdona todo. Hoy será un excelente día para volver a reencontrarnos con Él y reconciliarnos con Él. Deseo que eso sea y que sus corazones sean sanados y restaurados para la gloria de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un excelente día. Abrazos y bendiciones. Y nos saludamos mañana para que me cuenten cómo les fue esta noche. Bendiciones, paz para todos. Gracias.